Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Muchas, muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que quisiera hablar de un tema bastante, bastante relevante, me parece, para nosotros, que quise nombrar las etiquetas porque me voy a referir a todas estas características, estos adjetivos o precisamente estas etiquetas que nosotros vamos adquiriendo, sobre todo en nuestros primeros años de vida, en lo que formamos nuestra personalidad y que por diversas razones, ¿no? Nuestro contexto, lo que nos dicen nuestras figuras de autoridad, lo que pensamos de nosotros, van siendo parte de nuestra personalidad precisamente y vamos identificándonos con esas etiquetas, con esas características y vamos pensando y empezamos a afirmar, empezamos a construir nuestra personalidad y decir que nosotros somos eso, ¿no? Esas etiquetas, esas características. Por ejemplo, eh, un niño quizá que está en la escuela, en los primeros años de la escuela, y tiene una tarea de, no sé, de matemáticas. Y quizá a él no le gustan mucho las matemáticas, ¿no? Quizá él no siente esta afinidad, entonces no quiere hacer la tarea. Y su mamá se enoja, ¿no? Como, haz la tarea, y él no quiere, como que se resiste. Y entonces la mamá le dice, eres un flojo. Y pues realmente quizá el niño ni siquiera tiene esta pereza, ¿no? Quizá el niño ni siquiera manifiesta esto en el en general, ¿no? Quizá al ver la tarea no es una pereza de hacerla, o quizá sí tiene que ver, pero pues más bien quizá no le interesa, ¿no? Y bueno, ella le dijo, eres un perezoso, eres un flojo. Y el niño se quedó con ello y quizá piensa después, ¿será que soy flojo? ¿Será que soy un perezoso? Y empieza a poner su atención ahí y empieza a notar que de repente le dan flojera algunas cosas, que empieza como, no quiere hacer la tarea, por ejemplo, o de repente algunas situaciones que son similares o que son pereza, pero empieza a adjudicarse eso, no soy perezoso, soy muy flojo, soy alguien muy flojo. Y va creciendo y hace parte eso de su personalidad, agarra esa etiqueta y se la pega, no en su cuerpo, en su personalidad se la pega y ahí está flojo. Y después, eh, no sé, va también un día con su mamá está ahí y le molesta algo que pasó y también le dicen, eres un enojón. Y ahí va otra etiqueta de enojón, ¿no? Y después puede que vea en la televisión o en Facebook, no sé, en algún lado, que vea cierta cosa con la que se identificó y diga, yo también soy eso, y se pega en su personalidad esa etiqueta. Y así, nuestra personalidad está llena de etiquetas, está llena de características, llena de descripciones acerca de nosotros, que simbólicamente podemos decir que esas etiquetas realmente están tapando lo que somos realmente, ¿no? Porque están pegadas encima y tapan lo que hay ahí. Y esto tiene mucho que ver con lo que quiero hablar el día de hoy, todo esto, ¿no? Pero porque dar a entender y reflexionar en que estas son falsas, que estas ideas, estas etiquetas son falsas cosas de nosotros, son parte de nuestra personalidad, pero la personalidad es algo que vamos formando en este plano, en esta vida, de acuerdo al momento en el que estemos, lo que nos toque vivir, ¿no? Y lo vamos formando, pero no es realmente lo que somos, ¿no? Y, y aquí podemos pensar, ¿no? En cómo surgen estas etiquetas, de dónde vienen, y hay tres aspectos importantes, sobre todo en cuanto a la psicología, ¿no? Para formar una personalidad, podemos hablar de tres cosas, como sería uno, lo que pienso yo de mí, lo que tú piensas de ti mismo, ¿no? De ti misma. La otra sería lo que los demás piensan de mí o lo que los demás piensan de ti. Y la otra sería lo que tú piensas que los demás piensan de ti. Más compleja, ¿no? Un poquito. Pero piénsenlo y hace mucho sentido porque muchas veces nosotros actuamos de acuerdo
a lo que pensamos que las otras personas piensan o a lo que pensamos que las otras personas esperan, ¿no? Y, y puede ser bastante complicado, puede ser, me parece algo bastante a veces hasta absurdo, algo chistoso pero triste, ¿no? Como algo sin sentido, porque en primera, lo que nosotros pensamos de nosotros puede que ni siquiera sea verdad, seguramente no es verdad. Y entonces imagínense lo que nosotros pensamos que los otros piensan de nosotros, qué de cierto va a tener, qué ahí va a ser real. Y sin embargo nos movemos conforme a esto, a esta subjetividad, a esta percepción. Si pues yo siento que le gusto a tal persona, ¿no? Entonces vas y actúas bien coqueto, bien coqueta con esa persona porque sientes que le gustas. Y a veces, aunque esa persona no nos atraiga a nosotros, pero el ego, ¿no? El orgullo, la vanidad, ahí sale y como que actuamos como sabiendo, ¿no? O puede que, no sé, como yo le caigo mal a esa persona, yo siento que le caigo mal, ¿no? Yo pienso que le caigo mal. Entonces tratas de actuar como muy amistoso para caerle bien, pero resulta una actuación exagerada y quizá a la otra persona ni siquiera le caías mal, pero empieza a notar que quieres como agradar a la fuerza y empiezas a caerle mal, ya sabes, puede pasar. Y lo que piensan de nosotros, pues, ¿eso qué? Nos preocupamos mucho pensando en lo que los demás piensan. Y sí existe también ese factor de lo que los demás piensan de nosotros, pero eso, una, no está en nuestro control y otra no es nuestro problema. No, si alguien piensa de nosotros que somos malos, o que somos muy mala onda, que somos muy no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, en ciertas cosas pueden tener razón, porque es cierto que nosotros tenemos pues, defectos, ¿no? Que tenemos estas cosas como el orgullo, como la ira, como el miedo, como la vanidad, no la soberbia. Y puede que otra persona acierte y diga, él es muy soberbio, y quizá yo lo sea, quizá tú lo seas, ¿no? Quizá la persona que lo dice de ti o de mí tiene razón. Pero eso escapa de nuestro control. Y esa es una situación que nos causa bastante ansiedad, ¿no? El pensar sobre todo en lo que los demás piensan de nosotros puede limitarnos bastante, puede mantenernos en miedo, mantenernos como muy esclavizados de ello. Y no se trata de actuar sin pensar en los demás, no, pero no actuar pensando en lo que van a pensar los demás. Tú actuando quizá, yo diría, ¿no? En beneficio de mí y de los demás, de forma que no pueda perjudicar a nadie o haciendo lo que yo considere, pues quizá trayendo un poco la conciencia, tratando de ser objetivo y lo que considere mejor, ¿no? Pero pensando también en los demás, pero no pensando más en la crítica de los demás, no pensando en lo que vayan a pensar de mí los demás. Ujú. Y es que esto lo digo porque no tenemos acceso a la verdad con la mente. Y vamos a explicar un poquito eso. Existe esta verdad. Ujú. Existe esta verdad que podemos llamar Dios, que podemos llamar las leyes universales, que podemos llamar Cristo, que podemos llamar Vishnu, que podemos llamar como sea, de muchas, muchas maneras. Y es algo complicado de explicar, es algo complicado de verbalizar, porque una, estamos en este camino y evidentemente no tengo, vamos a hablar así, la conciencia totalmente despierta como para poder expresar la verdad, ¿no? De alguna forma. Pero lo que sí podemos decir, lo que podemos reflexionar, es que la verdad es algo que va más allá de la mente. La verdad es algo que surge dentro de nosotros cuando somos capaces de autoconocernos,
Cuando somos capaces de observarnos, cuando somos capaces de meditar profundamente, cuando somos capaces de estar en un estado meditativo todo el tiempo, alcanzar eso que se le conoce en el yoga como el dhyana, el estado de meditación total, siempre, estar, por llamarlo así, conectados de cierta forma hacia, hacia adentro, hacia nuestro ser, hacia nuestro Dios interno, o hacia el absoluto, hacia arriba, hacia el sol, como quieran pensarlo, pero estar en sintonía, en armonía, cuando nuestra mente ya no nos controla, cuando ya no hay pensamientos invasivos, cuando somos capaces de manejar este plano a nuestro beneficio, porque es una gran herramienta la mente, pero también es un gran enemigo cuando sirve al otro bando, ya saben, cuando se encarga de autosabotearnos, cuando se encarga de hacernos quizá reaccionar, ¿no? Cuando nos mete pensamientos y pensamientos y pensamientos que solo nos confunden o que solo desvían nuestra atención de nuestro objetivo, desvían nuestra atención del momento presente, que es lo único que existe. Entonces es eso, cuando nosotros podemos vivir de momento en momento, cuando estamos en el momento presente, la verdad surge dentro de nosotros. Pero no es algo que pueda surgir por medio de la intelectualización, por medio de la mente. Es algo que va más allá y no es algo que la mente pueda alcanzar. Y nosotros estamos acostumbrados a buscar la verdad con la mente, de manera intelectual. Estamos acostumbrados a pensar que los experimentos demostrables y 100% cuantificables y bla, bla, bla son la verdad. Y ahí nos estamos poniendo una barrera. No es decir que la ciencia esté mal, pero también es decir que la ciencia no lo sabe todo. La ciencia como la conocemos ahorita, porque la ciencia pues es el conocimiento. Pero lo que nosotros conocemos actualmente como ciencia, que sí está revolucionando, está yéndose hacia una visión más cuántica que tiene mucho más que ver con esto que estamos hablando, que está más en armonía con esto, que cuando vemos, comparamos las posibilidades de la cuántica, ¿no? De un mundo cuántico con el tema de la espiritualidad, empatan mucho más y podemos encontrar ahí cosas que vamos relacionando. Pero todavía en general estamos muy en la mente de la ciencia newtoniana, por así decirlo, ¿no? Newtoniana. La ciencia cuantificable, demostrable físicamente, a pesar de que conocemos nuestras limitaciones físicas de nuestros sentidos. Entonces es eso, la verdad es algo que va más allá de la mente, es algo que va más allá, que va más allá de la ciencia moderna o de la ciencia newtoniana. Es algo que va más allá de lo que podemos intelectualizar, de lo que podemos incluso reflexionar. La comprensión de la verdad surge desde el corazón, surge dentro de nosotros, como decía, cuando alcanzamos, cuando logramos estabilizarnos, cuando logramos llegar, aunque sea, a, a, a estados en los que estar completamente presentes, sin invasiones mentales, con control. Podemos tener acceso a la verdad en cierto aspecto cuando llegamos a meditaciones muy profundas, cuando logramos estar en atención plena total, cuando logramos traer la conciencia, aunque sea un chispazo, podemos acceder a la verdad y nosotros lo sentimos, nosotros llegamos a percibirlo, llegamos a experimentarlo. La verdad es algo que se tiene que experimentar, la verdad es algo experiencial, es algo que surge y que nosotros entendemos, comprendemos más bien, porque entender con la mente no, nosotros comprendemos y es más un sentir. Y podemos tener acceso a la verdad en ciertos momentos. Entonces sería bueno, ¿no? Esto de meditar, hacer un hábito de la meditación, de la autoobservación, de la práctica de la conciencia plena, de mindfulness, estar en el momento presente. Y bueno, otra cosa que quiero llegar con esto, habiendo dicho esto de alcanzar la verdad, porque la verdad no puede ser alcanzada con opiniones y creencias, ¿no? Porque eso es de la mente y ese es un aspecto importante.
Las opiniones que tengamos, las creencias, la ideología, no nos va a llevar a la verdad. Podemos tener muchas teorías y estudiar muchos libros y bla, 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 pero si no nos ponemos a reflexionar, a meditar profundamente para comprender, no vamos a alcanzar la verdad. Entonces, bueno, estas etiquetas que tenemos, estas ideas que tenemos de nosotros, son precisamente eso, ideas, opiniones, creencias, que tomamos como hechos reales, pero son creencias, son opiniones, ya sea tuya, de tu mamá, de lo que tú piensas que piensa tu mamá, lo que sea. ¿Sí? Entonces estas opiniones no son capaces de alcanzar esos estados de verdad. ¿Y qué hay que hacer con ellas? Pues lograr identificarlas e irlas limpiando. Ujú. Y sobre todo hablando de la manifestación de esto que solemos llamar aquí ego. Pero son estos yoes psicológicos, estos defectos psicológicos que podemos llamar, ¿no? Estas reacciones, vamos a decir, cuando no se puede manifestar la conciencia, esta inconsciencia, por ejemplo, cuando nos enojamos y reaccionamos con el enojo, eso es un agregado que reaccionó, ¿no? Y son partes de esta falsa personalidad que llamamos, ¿no? Estas etiquetas, esta falsa personalidad, porque, pues bueno, no es real. Es algo que hemos ido creando en nuestra mente, es algo que se ha ido generando en nuestra personalidad, pero no es real. Ujú. Entonces empezar nosotros a alinearnos con el momento presente, con la verdad, cuando la logremos experimentar, aunque sea por momentos pequeños, podemos ir encarnando una personalidad alineada con nuestra esencia, con nuestra verdad, ¿no? Con nuestra alma, con nuestro ser. Para empezar, entonces, hay que identificar estos momentos en los que se manifiesta una falsa personalidad, en los que yo doy por hecho que soy de una manera y reacciono de tal forma. Ujú. Y es tan fácil, entre comillas, como cuando alguien nos hace enojar por alguna razón, ya sea que nos gritaron algo en la calle, ya sea que tu mamá o tu hermano, tu amigo, tu novio, tu pareja, tu lo que sea, te hizo enojar. Bueno, tú te enojaste por algo que alguien más dijo, ¿no? Porque alguien más no te hace enojar. Tú te enojas por algo que alguien más hizo. Entonces surge este enojo y tú reaccionas, ¿no? A la primera vez. Y creo que esto hablamos en el episodio pasado, pero es muy importante retomarlo. Tú reaccionas. Y después quizá te das cuenta de que manifestaste este aspecto, este defecto, y lo sientes, ¿no? En el sentido de no de que lo sientas, de que te disculpes, ¿no? Pero puede ser que sí, ojalá. Pero sientes, ¿no? En el cuerpo, en las sensaciones, esto, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya lo observas y dices, bueno, reaccioné mal, realmente es algo que no causó ningún beneficio. Y bueno, ya está, no voy a tener más cuidado, voy a tratar de calmarme, voy a ser más consciente, ¿no? Y ponerte ese objetivo. El punto es llegar a que cuando tengamos esta ira vamos a sentir nosotros que sale, que queremos decir cosas, que queremos gritar, que queremos ofender, que queremos rebajar, que queremos hacer todo, sacarlo. Pero si nosotros logramos observar que está ahí y no manifestarlo, ojo, esto no significa suprimir, no significa reprimir, nada de eso. Porque el suprimir y el reprimir tiene que ver con el hacer como que no está ahí. Fingir, yo no me enojo y aunque me enoje, yo finjo que no estoy enojado y no quiero verlo. Y eso nada más va a causar que se guarde ahí y mejor no te cuento, ¿no? Enfermedades, dolencias, después explota como no tienes idea, ¿no? Se guarda y después cuando se llega a manifestar explota tremendamente, aunque haya sido una cosita pequeña en la que pasó que te hizo enojar, pero explota todo lo que traías ahí guardado, ¿no? Se trata de digerirlo. ¿Cómo digerirlo? No manifestarlo, no gritarlo, pero observar que está ahí, observar cómo se siente, decir estoy enojado, estoy enojada, decir internamente, ¿no?
Quizá puedes decirlo afuera, ¿no? Pero tranquilamente siempre, si se puede. El punto es llegar a que, ok, lo estoy sintiendo y qué está pasando, qué causa en mí, cómo es la sensación. Porque no sé si se han dado cuenta ustedes, pero en mi experiencia, al observar el enojo, se siente como, yo lo siento como un veneno, literalmente, como un, sí, quizá un fuego adentro, ¿no? Que te quema, pero con un veneno así que está carcomiendo, sobre todo me pasa a mí al menos en la zona digestiva, ¿no? Y es un lugar donde muy comúnmente se siente, ¿no? Y puedo decir hasta que ahí se manifiesta, se guarda el rencor o se llega a sentir, pero también puede ser en el pecho, ¿no? Así de que se siente que te arde así, pero se siente que te come por dentro, que te quema, que es un veneno que te intoxica. Así lo siento yo al menos, ¿no? Entonces darse cuenta de esto y primero pierde fuerza porque no lo manifestamos. Bueno, vamos a decir que no pierde fuerza, pero tampoco gana fuerza. Porque si nosotros manifestamos estos efectos, nosotros manifestamos esta ira, por ejemplo, manifestamos el miedo, manifestamos la vergüenza, estos yoes psicológicos, estos efectos, a final de cuentas, energía ahí que se va robusteciendo y se va alimentando de ello. Entonces nosotros lo manifestamos, le damos energía, se alimenta y se vuelve más grande. Y recordemos, o bueno, digamos, porque hemos hablado de esto, pero en caso de que no, pues bueno, refresquemos que estos yoes, estos defectos psicológicos, cuando se manifiestan, o bueno, si están ahí, no dejan que nuestra esencia, que cierta parte de nuestra alma, de nuestros valores, de nuestras virtudes, se manifiesten. Porque es agua y aceite, ¿no? O se manifiesta uno o se manifiesta el otro. No pueden, no pueden manifestarse ambos. Entonces, si nosotros robustecemos, si nosotros damos alimento a estos egos, a estos yoes psicológicos, a estos efectos, a esta ira, a este miedo, a esta soberbia, vamos a ocasionar que se cree bueno, que se vuelva más fuerte y que encierre aún más a esas virtudes que tenemos dentro de nosotros. Entonces ahora es muy importante, por diversas razones, por el momento que vivimos, es importante eliminar esta falsa personalidad, tratar de dejar de manifestar estos defectos y, como decía, no reprimirlos, pero sí digerirlos, sí observarlos y mirarlos a la cara y decir, no voy a dejar que ganes más fuerza, no voy a dejar que te manifiestes, no voy a dejar que arruines relaciones, que arruines mi vida, no voy a dejar que me debilites, no voy a dejar que debilites también relaciones, no voy a dejar que frenes mi crecimiento, no voy a dejar que causes que no pueda seguir avanzando, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, algo que propongo el día de hoy es sí, como siempre, seguir meditando o meditar, eh, experimentar esto, tratar de encontrar esos puntos de la verdad, pero no con el objetivo de quiero conocer la verdad, no, quizá porque eso podría volverse una obsesión y al final de cuentas también refleja, no sé, cierta ansiedad, cierto miedo también, cierta obsesión, entonces pues podría ser perjudicial, pero sí, estar abierto a la experiencia, simplemente vivir el presente, por momentos aunque sea, recordarnos a nosotros mismos. Observa tu respiración, dirige tu atención quizá a los latidos de tu corazón. Esos son buenos anclajes para lograr estar en el presente. Si nosotros mantenemos unos minutos nuestra atención en la respiración, en los latidos de nuestro corazón, haciendo lo que sea que estemos haciendo, lavando trastes, haciendo tarea, escuchando este podcast, no sé, viendo la tele, pero si nosotros respiramos y notamos la atención ahí, después de unos minutos puede que
que la percepción de las cosas pueda cambiar, ¿no? Y eso es eh, algo que tienen que experimentar por su cuenta, no creerme, ¿no? Igual puede ser complicado porque a veces al principio, sobre todo, las primeras veces, incluso los primeros meses, incluso un año, o sea, es algo de ser constante, pero va a ser viendo progresos. Pero digo que al principio, la respiración, notarla, mantener nuestra atención en una sola cosa puede ser muy complicado. Puede que estemos un minuto, 2 minutos, así por mucho, notando nuestra respiración, pero de repente pasa algo, nos identificamos con otra cosa y se fue la respiración y ya no existe. Y luego recordamos y, ok, a ver la respiración y sigue. Puedes llegar a un punto en que puedes llegar a quizá hartarte porque te das cuenta de que lo dejas, ¿no? De repente te vas y parece que es algo que no puedes controlar y ya no estás poniendo atención. Pero regresar, calmarte y son buenos anclajes, ¿no? Hay varias formas también de hacerlo. Recordarte que hay que vivir en el presente, ¿no? Pero eso, recomiendo eso. Y aparte lo que decimos, el, cuando se vaya a manifestar un defecto, tratar de cacharlo y tenemos que estar observándonos, ¿no? Para que no reaccionemos y después nos damos cuenta, ya reaccioné. Al principio va a ser así y va a pasar muchas veces después también, pero tratar, tener esta intención y la decisión de estarnos observando para que llegue un momento en el que nosotros identifiquemos en ese momento que se quiere presentar este defecto, que se quiere presentar esta energía, por ejemplo, de la ira, del miedo, y podemos verlo más en la ira, creo que es un ejemplo bastante común y más acertado, más puede ser incluso más experimentable, por decirlo así. Entonces vemos la ira y lo notamos que viene y nos paramos y decimos, no, ok, te observo qué es lo que está pasando, cómo se siente muy mal, quiero gritar, quiero tal y tal, pero no lo hago. Sin reprimir, observando qué es lo que pasa, no dándole fuerza, no dejando que se exprese, pero tampoco tratando de fingir que no está ahí. Porque si nosotros fingimos que no tenemos estos efectos y nosotros fingimos que esto no existe dentro de nosotros, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y estamos frenando nuestro propio avance. Porque bien podemos pensar que somos santos, podemos pensar que ya no tenemos efectos, pero a la hora del crecimiento, de la autorrealización, a la hora de llegar a ese punto, es algo que no porque nosotros finjamos que no los tenemos, significa que no los tenemos. Y si fingimos que no los tenemos, nunca vamos a trabajar en ellos porque según nosotros no los tenemos. Entonces resulta perjudicial para nosotros. Ser muy sinceros con nosotros mismos, con nosotras mismas, ser muy sincero contigo, muy sincera contigo. Y detecta qué es lo que te frena, detecta qué es lo que manifiestas, qué aspectos, qué etiquetas tienes que realmente no son tú, pero que tú te has encargado de irlas metiendo en tu personalidad, tapando lo que realmente eres. Y bueno, entonces muchas gracias. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por escuchar. Tengan un excelente, un bonito día, una bonita semana. Y espero que cada vez experimentemos más de las cosas que hablamos aquí, o que ustedes tengan su camino, que ustedes puedan comprobar, porque eso es lo más importante, y vivir estas, podemos llamarles enseñanzas, ¿no? Que no son mías, que son algo que quizá transmito aquí, pero que ha estado siempre. Bien, muchas gracias y nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Hasta luego, los quiero y las quiero mucho. Bye.